Bueno, pues mi nombre es María José Álvarez, soy Acuario, ascendente Piscis, nací en el año 72, tengo 52 años y bueno, soy periodista, me licencié en periodismo en un inicio, ejercí como periodista un montón de años, especializada primero en viajes, luego en psicología y crecimiento personal. Y luego, por mi propia trayectoria personal y espiritual, sobre todo, acabé formándome como terapeuta. Sobre todo porque cuando hice una terapia holística, con una terapeuta holística junguiana, cuando me hicieron la primera regresión a vidas pasadas, supe que yo sabía hacer eso de una manera muy rara. Yo sabía que dentro de mí sabía hacer eso y entonces pues me dediqué a investigar y a leer a todos los terapeutas regresionistas. Conocí a Brian Weiss a través del periodismo, porque le entrevisté. Y después de 3 años bueno, como autodidacta me formé a mí misma, también había hecho hice un montón de cursos, un montón de formaciones. No, esa no, no oye, estoy con el móvil, puede ser el fallo de mi móvil. ¿El resto oye bien? ¿Oís bien todos? Sí, Sí. yo estoy con móvil también. Ah, vale. Vale, pues entonces es un problema de tu móvil, vale, Ale. Vale, ok, Pero ¿te sí. está oyendo? Es verdad, claro. Vale, sí, 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 seguir, perdón, perdón. Sí, vale, vale. Porque claro, si no oye, no oye para nada, ¿vale? Es que esto es muy complicado. Lo de los ordenadores me parece siempre muy complicado, menos mal que estás ahora aquí conmigo. Bueno, pues eso, que lo que os decía, que bueno, lo que sucedió es que con el tiempo, o sea, yo soy muy autodidacta, supe que yo sabía hacer regresiones, me formé por mi cuenta, conocí, como estaba en el periodismo, colaboraba con un montón de revistas, conocí a todos los terapeutas regresionistas que había en el momento, incluido Brian Weiss, con quien sentí un montón de conexión desde el principio. Y al cabo del tiempo, después de practicar, de hacer regresiones a personas de mi entorno de forma gratuita, después de 3 años de prácticas, decidí irme a formar a Estados Unidos con Brian Weiss y me reconocí en España. También soy experto universitario en formación familiar y psicología evolutiva por la Universidad de Alcalá de Henares y soy también consteladora. ¿Vale? Entonces, he hecho o sea, hago muchas cosas porque soy acuario. He creado un método que es el viaje del héroe, que es un método psicoterapéutico que me baso en Carl Gustav Jung, porque también uno de mis grandes inspiradores es Carl Gustav Jung. Y bueno, es una búsqueda espiritual, que luego hablaré de él, a través del conocimiento del inconsciente y lo practico en consulta privada y en cursos, ¿vale? Entonces, en cursos de crecimiento personal. Eh, Llevo 18 años trabajando con el viaje del héroe, que ya os digo que lo trabajo, lo practico en consulta privada y en cursos presenciales de forma presencial, ¿vale? 18 años trabajando de forma presencial, he hecho el viaje del héroe, 14 ediciones en Madrid, he hecho también ediciones en Sevilla, en Mallorca, en otras ciudades y también en Marrakech, que estuve 4 años trabajando con los, con los, con educadores de un orfanato. Y después de 18 años, después de un montón de gente que me ha pedido que haga el viaje del héroe online, acabamos de lanzar la plataforma del viaje del héroe online para hacer este curso de forma online. Que este es un poco también el motivo del webinar, que quiero dar a conocer esta plataforma, ¿vale? Para que todo el mundo de todas partes pueda acceder a este viaje del héroe. ¿Qué es esto del viaje del héroe? Bueno, pues es el nombre que yo le he dado a mi método y es una búsqueda espiritual a través del conocimiento del inconsciente. ¿En qué consiste? Son un montón de herramientas de psicología junguiana transpersonal que consisten en regresiones a vidas pasadas, meditaciones, constelaciones familiares y sistémicas, psicodrama, psicomagia, tarot, astrología, bueno,
chakras, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de herramientas, porque ya os digo, yo soy acuario si no me aburro, entonces utilizo un montón de cosas para trabajar con el inconsciente y hacer una autotransformación personal y espiritual. Mi objetivo es que la persona se empodere en el Dios que es. ¿Vale? Nosotros, bueno, considero que el ser humano es un héroe por estar encarnado en la Tierra, que la Tierra es un mundo de dualidad tremendo y que es como si nos hubiéramos metido en un laberinto tremebundo, en donde todo el rato nos estamos, en vida tras vida, porque encima tenemos todos tropecientas mil vidas pasadas, vida tras vida nos estamos chocando todo el rato con las mismas paredes del laberinto y no podemos salir de él. Y entonces, para mí el viaje del héroe es una, es como el hilo de Ariadna para salirnos de ese laberinto. Porque también los seres humanos nos hemos dejado un guijarro de luz, o sea, un montón de guijarros de luz para volver a casa. Y esos guijarros de luz son como las herramientas del inconsciente. O sea, son los mapas donde se leen los simbólicos, es decir, los sueños, las vidas pasadas, los chakras, las cartas del tarot, las puertas del I Ching, la numerología, las posturas del yoga, el reiki, o sea, es decir, los mitos, las leyendas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo trabajo con un montón de cosas de estas, de herramientas de estas, con el fin de que la persona se empodere. Bueno, en concreto, el viaje del héroe es un curso, bueno, ya os digo que yo lo practico en consulta y en cursos, ¿vale? Pero cuando lo hago en curso son 9 talleres, de forma presencial son 9 talleres a lo largo del año, donde se va trabajando, donde uno empieza entrando en el mapa de su padre y de su madre, que en realidad nuestros padres contienen el mapa de nuestras vidas pasadas, de nuestro karma y de nuestro dharma, y vamos viajando a través de lo simbólico, de los sueños, conectando con los guías y trabajando con vidas pasadas, con la sombra, que es toda nuestra parte oscura que nosotros hemos puesto en el saco del inconsciente y que nos asustamos porque lo hemos proyectado en los demás o en situaciones traumáticas. Vamos trabajando con la sombra, con vidas pasadas, con la pareja interior, con el niño interior, hasta recoger nuestra maestría, desmontar nuestro concepto de la realidad y de la historia a través de un curso que se llama Más allá de la Tierra del Sistema Solar. Y para aprender en junio a morir, es decir, avistamos nuestra propia muerte. O sea, es un proceso brutal de autotransformación, ¿vale? Y esto sirve para saber cómo nosotros estamos creando nuestra realidad, que es lo que yo llamo la tabla redonda. La tabla redonda es, si el viaje del héroe es el proceso de individuación por el que todos pasamos para autotransformarnos y saber quiénes somos y poder así una vez salir de nuestro laberinto, la tabla redonda es que nuestra psique está formada de una manera inconsciente por un montón de arquetipos o patrones desde los que nosotros estamos creando nuestra realidad y que se han formado porque nos han ocurrido cosas en nuestra vida, acontecimientos y cómo nos hemos sentido ante estos acontecimientos. ¿Vale? Y eso forman esa tabla de personajes desde los que estamos creando nuestra realidad, desde el interior. ¿Vale? Es decir, nosotros puede que uno de los desafíos que tengamos en nuestra vida es que todo el rato nos sentimos huérfanos y cuando nos metemos en una relación de cualquier tipo, estamos siempre vendidos porque pensamos que nos van a abandonar nuestras parejas. ¿Vale? Otras personas, sin embargo, entonces estas personas tienen un fuerte arquetipo de huérfano. Otras personas, sin embargo, lo que les sucede es que cuando entran en una relación de pareja, lo que les entra es una especie de asfixia emocional tremenda y quieren salir corriendo.
Entonces tienen un fuerte arquetipo de vagabundo. Y hay otras personas que, sin embargo, tienen una necesidad muy grande de sacrificarse, otras que siempre están en guerra, que yo qué sé, que ponen una empresa, montan una empresa y de pronto tienen un montón de multas de Hacienda. Salen a la calle y de pronto van con el coche y tráfico los muele a multas. O empiezan a salir con una chica y de pronto hay un exnovio que siempre da por saco. Y todas las parejas que tienen un exnovio que da por saco. Pues esto qué pasa, es que tienen un guerrero muy fuerte. Entonces esas personas están creando las realidades de un guerrero. Y así podemos hablar de un montón, de la víctima, el saboteador. Bueno, pues esos son los personajes desde los que nosotros creamos nuestra realidad y que todos los tenemos. Y los tenemos en el inconsciente, y si nosotros no somos conscientes de que los tenemos, ellos se apoderan del trono de nuestras decisiones y la realidad las creamos desde ahí. Entonces, el proceso del viaje del héroe nos da la posibilidad de darle luz a esos arquetipos. Y uno de los mapas más importantes que yo utilizo para darle luz, para hacer este viaje del héroe y darle luz a los arquetipos de la tabla redonda, son las vidas pasadas, que ese es el webinar, el motivo del webinar, de este webinar, ¿no? Por el que estáis aquí todos, que yo quiero que me hables, María José, de las vidas pasadas y todavía no estás hablando de las vidas pasadas. Para hoy, tranquilos, respirar profundo. Vamos a hablar de las vidas pasadas. Bueno, pues ¿qué es esto de las vidas pasadas? Tengo yo aquí una chuleta y es que no veo nada porque tengo 52 años y es que la presbicia es muy mala, ¿vale? Pero bueno, bueno. ¿Qué es esto primero voy a hablar de la terapia regresiva, ¿vale? Porque ya os digo que yo lo que practico sobre todo es la terapia regresiva. Luego os hablaré en concreto de las vidas pasadas, que para mí es diferente. La terapia regresiva de las vidas pasadas, aunque están conectadas, ¿vale? ¿Qué es la terapia regresiva? Como dice la palabra terapia, la propia palabra ya lo está diciendo, terapia regresiva, es una terapia que, o sea, es una forma de sanación, una herramienta de sanación que consiste en ir al pasado. Regresiva, regresar al pasado. ¿Vale? Entonces, vamos al pasado de esta vida a través de la hipnosis o de vidas anteriores. ¿Se crea o no se crea en la reencarnación? Porque el éxito de esta terapia no depende de que uno crea o no en la reencarnación. Puedes creer en la reencarnación o puedes no creer en la reencarnación, pero la terapia funciona por sí sola. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a vidas pasadas o al pasado de esta vida a través de la hipnosis para buscar, o de una relajación profunda, que también valdría, para buscar en ese pasado el origen de nuestros traumas o de nuestros bloqueos. Entonces, ¿por qué se produce la sanación? Porque tú, al ir al origen de esos bloqueos, revives ya sea a través de esta vida o a través de una vida anterior, revives el momento del trauma, el origen de ese trauma, y lo revives a nivel emocional. Y al revivirlo a nivel emocional, lo que sucede es que sanas, porque liberas la emoción que está bloqueada. Cuando hay un trauma, cuando una persona tiene un trauma en cualquier área de su vida, igual qué tipo de trauma sea, porque ya puede ser una fobia, o que tiene una enfermedad, o que tiene un disgusto muy grande que se cogió o que da igual, lo que sea. Cuando tiene un trauma hay una emoción, un grupo de emociones que están bloqueadas en la persona. Entonces, al revivirla a través de otra vida o a través de esta encarnación en un momento pasado, se libera esa emoción y la persona sana. Pero no solamente sirve para esto la terapia regresiva, no solamente uno se cura por esto, se cura porque la persona comprende a través de revivir ese momento, comprende por qué le ha pasado, entiende, sobre todo si estamos hablando de vidas pasadas, de regresiones a vidas pasadas, el trasladar su problemática actual a una vida anterior, lo que hace es que la persona se dé cuenta desde un punto más elevado de sí misma, desde una parte más trascendente, más espiritual, a través de sus guías, a través de una parte sabia de él mismo, que es que esa persona se ha elegido
esa situación de su vida por algo, porque en otra vida hizo, o sea, estuvo vinculada con cosas de su karma o porque, o sea, por muy diferentes causas, entiende que esa situación que ha sido traumática en su vida y durísima y kármica, se la ha elegido desde el Dios que es, desde su divina presencia y para algo bueno, para algo positivo. Entonces, al entenderlo, la persona tiene la oportunidad de trascender lo más gordo que ha pasado en su vida. Y al trascenderlo, lo perdona y se sana, porque el karma, que son las asignaturas que nosotros traemos de otras vidas, pendientes, suspendidas, el karma se pone a cero, que se puede poner a cero, ¿vale? Que esto lo contamos a lo largo del viaje del héroe, se puede poner a cero cuando perdonamos, cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos y perdonamos a los demás o perdonamos esa situación. Entonces, las regresiones a vidas pasadas nos permiten perdonar y perdonarnos. Entonces, al perdonarlos, lo soltamos, lo liberamos y ya no lo tenemos, ese trauma. ¿Vale? Esos son los dos beneficios. Y luego hay un tercero, que eso es mi orientación, es lo que yo aporto, ¿vale? En mi visión de las vidas pasadas. Que es que las vidas pasadas para mí son simbólicas. Ahora me diréis vosotros, ya María José, pero si son simbólicas, no son reales, ¿no? No, sí son reales. Las vidas pasadas son reales. Yo soy reencarnacionista a muerte. Yo creo en la reencarnación al 100%. ¿Vale? No es que no crea, o sea, que sea simbólico no es irreal, porque para mí todo es simbólico. Yo trabajo en el viaje del héroe, con mi metodología, yo trabajo con lo simbólico. Yo todo lo interpreto como un sueño. ¿Por qué trabajo con los sueños? Interpreto los sueños, yo trabajo también con cuentos, con mitos, con tarot, con un montón de cosas, con oráculos, ahora os voy a sacar cartas, por cierto, de vidas pasadas. Yo trabajo con un montón de cosas simbólicas. Los chakras los interpreto de forma simbólica, todo para ver simbólico, hasta que yo esté aquí y vosotros estéis, los que ahí estáis entrando en este webinar, a esta conferencia o a este curso online, es que no hay ninguna casualidad. Seguro que si yo investigo o si luego nos conocemos un poco más porque os he hecho las cartas, es que ya veréis que seguro que hay sincronicidades y hasta se puede interpretar de forma simbólica que estéis aquí, que yo tenga este fondo que es como una playa por detrás. O sea, para mí es que absolutamente todo es simbólico. Entonces, ¿por qué todo es real? Porque este momento es real, porque a nadie diríais, no, lo has soñado, esto lo has inventado. No, este momento es real y para mí se puede interpretar de forma simbólica, como una sincronicidad o como una señal simbólico. Para mí todo lo que pasa es simbólico, aunque sea real. Pero entonces, en ese caso, las vidas pasadas son reales. Yo he podido tener vidas en la Edad Media o en Rusia, que tiene un montón, pero pero igualmente las puedo interpretar de forma simbólica. Entonces, para mí, las regresiones a vidas pasadas, además de sanar las emociones y darte una visión trascendente de lo que te pasa, te dan una visión simbólica de lo que te pasa. Y entonces te hablan de lo que te pasa en la actualidad, pero de manera simbólica. Es decir, te están contando, por ejemplo, si tú te vas a una vida de la Edad Media, a pesar de tú utilizas la Edad Media y de esa vida para revivir lo que te ha pasado y soltar todo lo que tienes emocionalmente, el bloqueado y lo liberas y luego trasciendes, pero además la Edad Media y esa vida de la Edad Media te está contando primero que estás en la noche oscura del alma, porque es la Edad Media. ¿Vale? A nivel simbólico la Edad Media significa eso. Pero es que además de contarte eso, te está hablando de tu presente, de lo que te está pasando en la actualidad, de qué te sucede a nivel emocional en la actualidad. Te está contando, sin tú enterarte, qué pasó con tu madre con tu padre en tu vida, en la vida actual, ¿vale? Porque nosotros no nos hemos contado lo que ha pasado realmente con nuestra madre y nuestro padre, no les conocemos bien, nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a nuestros padres una vez que se han casado y nos han tenido a nosotros, con lo cual no conocemos su juventud, para nada. No sabemos si nuestro padre era un sinvergüenza con las mujeres, o si nuestra madre es una mujer envidiosa y truculenta y manipuladora. Pues eso, que tú no lo sabes, porque claro, es súper incorrecto lo que os estoy contando, ¿vale? Y correctísimo, eso te lo va a revelar una vida anterior, con lo cual
Una vida anterior es un mapa brutal de tu viaje del héroe, de tu proceso de individuación y de tu tabla redonda, de los arquetipos con los que tú estás creando tu realidad. Y te habla de un montón de cosas que tú tienes en el inconsciente y encima no te enteras porque te las está contando de forma simbólica como un sueño. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, también a mí me está aportando un montón y por eso yo utilizo las vidas pasadas en consulta y también en los cursos. ¿Vale? Para trabajar con el inconsciente y con esta búsqueda espiritual. Bueno, ¿vamos bien por ahora? Sigo contándoos. ¿Vale? Bueno, ahora os voy a hablar de Brian Weiss, que no sé si lo conocéis, todos vosotros o no, que es mi maestro, es con quien yo me he formado, que me formé con él en Estados Unidos y él me reconoció en España en el año 2006 como la primera terapeuta que él reconocía en aquel momento en España. Y bueno, Brian Weiss para mí es quien, hay un montón de terapeutas regresionistas, de psicólogos regresionistas, eh, un montón, porque no solamente está él, está Roger Bulger, que es junguiano, está Patrick Drouot, que también que es otro terapeuta que yo le he entrevistado y que le conozco también, yo les he entrevistado a casi todos desde el ámbito del periodismo. Mm, hay un montón. Helen Wambach, bueno, hay muchísimos. O sea, la historia, está Peter Ramster, que es australiano, hay un montón. Pero para mí, Brian Weiss es un pionero porque él era un psiquiatra que no estaba para nada metido en el mundo de este tipo de terapias. O sea, él era un psiquiatra del Mount Sinai, eh, experto en farmacología. El Mount Sinai es un hospital de Miami, que también lo tienen en Nueva York. Bueno, pues él era un experto en neurofarmacología, era el presidente de la unidad de psiquiatría y era un hombre que trabajaba básicamente con pastillas. Y tuvo un caso que es Catherine, que lo cuenta en su libro de Muchas vidas, muchos maestros, que era una mujer que no la podía medicar porque tenía asfixia, o sea, presentaba un cuadro tremendo y además el cuadro de asfixia a la hora de tomarse las pastillas. Entonces empezó a tratarla con terapia tradicional y no pudo tratarla, o sea, no pudo. Estuvo tratándola durante un montón de años, durante como 2 años, y no consiguió que sus síntomas remitieran. Hasta que un día dijo, voy a practicar hipnosis con ella. Y le dijo, vete al origen de tus problemas bajo hipnosis. Y ella se fue en una regresión supuesta a una vida anterior, a Palestina, a la Palestina de la época romana, de la época de Jesús, en la que moría en una riada eh, con su bebé en brazos, que tenía un bebé chiquitito. Y entonces su bebé se moría ahogado y ella también. Y entonces eso o sea, vivió una muerte con muchísima angustia y después de esa regresión, empezó a remitir sus síntomas. Pero ¿qué pasa? Que Brian Weiss le alucinó que pasara esto así, es decir, que le alucinó que ella se curara, empezara a curar con una regresión, ¿vale? Pero no se creyó que fuera una regresión, porque él era un hombre súper racional, no creía, le parecía que todas estas cosas de la reencarnación era súper chería y no le daba ningún crédito. Entonces, pero él dijo, bueno, da igual porque es fenomenología. Si esta mujer empieza a curarse, yo la voy a hacer esto, son psicodramas y ya está, no pasa nada. Pues empezó a hacerle más regresiones. Pero ¿qué pasa? Que a partir de ese momento, cada vez que ella hacía una regresión y sobre todo al final de la regresión moría, porque todas las regresiones tienen un esquema y es que se pasa una vida, pero siempre se tiene que pasar por la muerte y después de pasar por la muerte entran los maestros cuando esta mujer en la vida esa, en las vidas siguientes, las regresiones siguientes, moría, después de su muerte cambiaba el registro de su voz y entraban maestros, lo que él entendió que eran maestros.
Entonces eran voces que le decían que ella le explicaban por qué había tenido esa vida, por qué se la había elegido, le contaban que esa vida se la había elegido, que se la había elegido para aprender algo, le contaban la conexión que había entre esa persona que había sido en esa vida y la persona actual y le daban una comprensión de la historia que esta mujer no tenía cultura ni tenía capacidad intelectual para contar, para hacer ese análisis tan profundo y tan psicológico de lo que la pasaba. Entonces, claro, eso empezó a alucinar Brian Weiss con eso. Pero ¿qué pasa? Que la cosa fue mucho más lejos, porque un día, después de esas cosas, ¿vale? De todos estos procesos, esas voces, esas voces que eran distintas, esos maestros, le hablaron de él y de algo de su vida personal que ella, esta mujer, no tenía ni idea de lo que le estaba sucediendo, o sea, de lo que le podía pasar a él. O sea, ella no tenía ni idea de eso, ese aspecto personal de Brian Weiss. Y esto era que le contaron que él había tenido un hijo antes que murió con un trastorno, o sea, murió al poco tiempo de nacer porque tenía el corazón al revés, el órgano del corazón lo tenía puesto al revés, y entonces duró días y se murió. Entonces, esta mujer le contó a través de esas voces, de esos maestros, que su hijo Adam, que la mujer encima no sabía que tenía un hijo que se llamaba Adam encima, que su hijo Adam había muerto de esa manera para que él tuviera un gran despertar y que llegara a este momento preciso en el que le estaban hablando y él cambiara su trayectoria y se dedicara a ayudar a la gente de otra manera. Pues claro, los pelos de Brian Weiss se le pusieron todos como escarpias, imaginaros la situación y el momentazo. Y entonces a partir de ahí dijo, esto está claro que es verdad que esta mujer está viajando a otras vidas, no son psicodramas y está claro que yo tengo que cambiar mi orientación y mi vida. Y entonces a partir de ahí, pues ya dejó todo, empezó a hacer regresiones, en el hospital Mount Sinai se descojonaron de él y la sociedad médica se rieron a carcajadas de él, lo criticaron hasta lo más grande y él renunció a su sueldo, renunció a todo y se puso a practicar la terapia regresiva con todas las personas que pudo, hasta que al final, después de los años, el hospital Mount Sinai le reconoció como presidente emérito de psiquiatría del hospital. Y bueno, ya no tiene ningún cargo de psiquiatría, pero sí tiene un cargo emérito. Pero bueno, esta es la historia de Brian Weiss, que es muy alucinante. No sé si la conocíais, porque a lo mejor habéis leído sus libros o a lo mejor no. Pero bueno, siempre que yo hablo de vidas pasadas tengo que mencionarle y contar su historia, que es muy bonita. La verdad es que sí. La podéis leer en su libro, que es Muchas vidas, muchos maestros. ¿Vale? Bueno, os sigo contando, ¿vale? De las vidas pasadas. Bueno, os diré también que las vidas pasadas no son pasadas. ¿Vale? Ya voy a poneros vuestro cerebro al revés. ¿Vale? Porque estamos hablando todo el rato de vidas pasadas, vidas pasadas, vidas pasadas, vidas pasadas. ¿Vale? Pero, pero para mí las vidas pasadas no son pasadas. ¿Qué son las vidas? Pues si no son pasadas, ¿qué son las vidas? Pues porque esta mujer habla de algo que no existe. Bueno, las vidas pasadas no son pasadas, las vidas pasadas son presentes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el tiempo no es lineal. Nosotros estamos acostumbradas, nuestra mente, a que el tiempo sea lineal, que estamos en presente, pasado y futuro. Y nosotros nos movemos una línea del pasado, lo que he hecho a las 7, que son las 8, ¿no? 8 y pico, ¿vale? El presente, lo que estoy haciendo ahora, que es el webinar, ¿vale? Y futuro, cuando termine el webinar, lo que haré, ¿vale? Esa es nuestra manera de concebir el tiempo. Entonces, claro, las vidas de la época de Napoleón son pasadas, ¿vale? Y las vidas del 2124, dentro de un siglo, son futuras para vosotros, ¿no? ¿Eso es así? No, pues no. Yo os digo que no, que eso no es así. Que en el inconsciente no existe el tiempo. Por eso yo trabajo con el inconsciente un montón. ¿Vale? No existe el tiempo. ¿Vale? Y si nosotros podemos viajar a vidas pasadas, porque no son pasadas, no estamos haciendo ningún viaje en el tiempo, es que son presentes. Todo está ocurriendo a la vez, el tiempo es circular, no es lineal.
todo ocurre a la vez, es circular, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que a la vez que yo estoy dando este webinar, yo estoy muriéndome en una batalla en la Edad Media, pero a la vez estoy venciendo en otra, como soldado de Napoleón. No estoy inventando, no tengo ni idea si soy soldado de Napoleón, ¿vale? Pero a la vez estoy siendo el zar de Rusia, Pedro I el Grande. Pero a la vez estoy en el colegio aprendiendo a leer y a sumar y a restar con 6 años, en esta vida, en la vida de María José. Pero a la vez estoy en el 2124 haciendo, no sé, en una tierra ascendida, vamos a ver, y libre. Espero que esté ahí. No sé si lo estáis entendiendo, todo está ocurriendo a la vez, pero claro, ¿por qué tenemos esa sensación de linealidad, de presente, pasado y futuro? Porque lo que nos da la linealidad es la conciencia. Nuestra conciencia hace que, afortunadamente, que nos enfoquemos aquí y ahora, en el momento presente, al webinar. No solamente a mí me faltaba que mi conciencia estuviera pum, pum, pum con la espada en la Edad Media, o invadiendo un poblado, o siendo invadida por los vikingos en otro poblado, o a la vez muriéndome y a la vez naciendo y a la vez enterrando a alguien y a la vez en la clase de matemáticas intentando entender de las matemáticas con todo este follón. Imaginaros, qué lío. Entonces sería horrible, imposible. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es casi nos va a dar un síncope. Pues menos mal que tengo la conciencia que me hace estar aquí y ahora, porque imaginaros si no. Pero en realidad en el inconsciente no pasa así. Cuando nosotros hacemos una regresión a otras vidas, estamos yéndonos a todas las vidas, no estamos yéndonos a una. Lo que pasa es que la conciencia hace que en la regresión nosotros juntemos un montón de vidas que tienen que ver con algo emocional en una. Y esa es la regresión que hacemos, pero no estamos haciendo una regresión en una vida. Es como si nosotros, si las regresiones fueran las uvas de un racimo y nosotros nos creemos que estamos cogiendo una uva, perdón, estamos cogiendo el racimo entero de las uvas. Estamos cogiendo, en una regresión estamos haciendo un resumen, una síntesis desde el inconsciente de todas las vidas que tenemos en la Edad Media. Pero por la Edad Media, no, por lo que significa la Edad Media a nivel emocional, porque a lo que le interesa al inconsciente no es irnos a una vida, o sea, nosotros no nos vamos a una vida pasada porque hay que guay somos y nos estamos yendo a esa vida pasada, o porque es que yo quiero ver si soy Napoleón o no, porque hay mogollón de gente que les encanta el rollo de las vidas pasadas como turistas. Turistas que, como, que igual que se va a Australia, pues se va a una vida pasada para ver pues, qué ha sido en otra vida anterior. Ah, qué divertido, yo quiero saber lo que ha sido en mi vida anterior. No, es que las vidas pasadas no funcionan así. Aunque tu ego quiera hacer eso, el inconsciente le da igual, porque dentro de ti, en el inconsciente, quien está dirigiendo todo el cotarro es tú sí mismo, es decir, el Dios que vive en tu interior. Y el Dios que vive en tu interior, cuando te cuenta, te da la oportunidad de viajar a otra vida, no le importa tres que tú quieras saber si eres Napoleón o no, ¿vale? Lo que le importa a tu sí mismo es que te va a contar algo que para ti es de rabiosa Ahora actualidad, voy. que es que esto significa, que esto es que tú cómo te encuentras tú, en qué momento estás emocionalmente ahora mismo en tu vida. ¿Vale? Y entonces, y cómo, qué es lo que te ha pasado para estar en ese momento emocional que estás y cómo resolverlo. Entonces, lo de menos es que tú seas Napoleón. Y entonces, y nunca vas a ir a la vida que tú quieres, vas a ir a la vida que quiere tu inconsciente. ¿Vale? Y además no va a ser una vida, van a ser un montón de vidas. Cuando nosotros hacemos una regresión, lo que está sucediendo es que nosotros tenemos nuestras vidas pasadas, todas dentro de nosotros, ocurriendo a la vez, y cuando hacemos una regresión es como si cogiéramos o sea, las vidas pasadas serían como la sopa de letras que tomábamos de pequeños, o la sopa de fideos que tomábamos, la sopa de fideos de toda la vida, del caldo de cocido, ¿vale? O sea, una sopa de, que diréis, está loca, ¿qué está diciendo? De las vidas pasadas con el cocido. Bueno, pero es que esperar que va a tener mucho sentido. Para mí las vidas pasadas son como un super caldo de cocido, ¿vale? Con fideos o con sopa de letras. Entonces tú coges un cazo de la sopa de cocido
y te lo pones en la taza, ¿vale? Pues ese puchero, ese cazo de la sopa de cocido, estás con lo que estás haciendo, es lo que haces en una regresión. Una regresión es coger un cazo de la sopa de cocido, donde un montón de vidas pasadas están ocurriendo a la vez. Coges esas en concreto porque esas son las que tienen que ver donde tú estás vibrando emocionalmente en estos momentos. Entonces, esas vidas que son que es ese que es un trozo, ese puchero del caldo que tú te tomas en la sopa, te vas tomando, ¿vale? Son todas esas vidas del racimo de uvas que os he contado, es vuestro inconsciente de una manera súper eficiente y brutal, como un guionista de vidas pasadas, engarza de tal manera que tú crees que tienes una vida en la época de Napoleón, en la época de Jesús o en la época de Roma, ¿vale? Pero en realidad son tropecientas mil vidas que las estáis sumiendo para tener un resultado eficiente que es una vida. Mírate los pies y las manos, ¿eh? Ah, soy un romano, sí, me llamo Livio. Así, ¿qué te pasa? Pues me pasa tal y cual. Y entonces tú desarrollas toda una vida, hasta que te mueres. Bueno, tú te crees que es un personaje, no, no, perdón. Lo que estás haciendo es recoger un montón de vidas, un montón de registros de ti mismo en Roma, en un montón, en todas esas, o sea, en todo un periplo, ¿vale? Y tú estás resumiendo en una regresión. ¿Vale? Y es eso, y esa regresión te ayuda a sanar y a liberar lo que te pasa en la actualidad, pero en realidad tú estás sanando y liberando y perdonando y transmutando un montón de vidas. ¿Vale? ¿Por qué necesitas muchas regresiones? Porque todo el mundo me dice, no, yo María José, me quiero hacer una regresión. Vale, no, perdonadme, las cosas no funcionan así, no es una regresión, tienes que hacer muchas y tendríais que trabajar de muchas maneras, no solamente con regresión, sino de muchas otras maneras, porque al inconsciente no se va de una tajada, es decir, una regresión no te muestra el meollo de lo que te pasa de una sola vez. El inconsciente sería como primero es como un iceberg, eso yo lo cuento un montón cuando en mis cursos del viaje del héroe. El inconsciente es un iceberg y para tú entrar en lo profundo tienes que ir por etapas, ¿vale? Pero cuando tú haces, además de un iceberg, es un saco lleno de bolas. Tú quieres ir a coger la bola que está al fondo del todo, que es la que va a explicar por qué te pasa lo que te pasa en esta vida, y que además va a hacer que se transforme, pero para tú llegar a la bola que está en el fondo del todo del saco, tienes que comerte primero las que están por arriba. Y esas que están por arriba, ¿qué pasa? No te preocupes. Ah, vale, te aparece una cosa muy rara aquí. Vale, bueno, No, no pasa nada. Sí. vale, vale. Ellos me siguen viendo. Sí. Ah, vale. Que aparecía una cosa muy rara y pensaba que se había ido la visión, que yo soy muy lerda para los ordenadores. Bueno, pues eso, que tú quieres, o sea, es que se me ha ido el hilo con esto de la pantalla, que el hilo de Ariadna famoso se me ha ido. Pues eso, que lo que os decía, que tú quieres, cuando tú quieres saber y tú quieres transformar algo de tu vida, dices, pues hago una regresión y me quedo más ancha que larga porque yo ya sé lo que me ha pasado en esta vida. Bueno, pues no, tienes que hacer un montón, no solamente un montón de regresiones, tienes que hacer todo un proceso personal de trabajo con el inconsciente para que las regresiones empiecen a darte las respuestas que tú necesitas. Y para mí eso es el viaje del héroe y por eso yo no solamente me dedico a hacer regresiones, que podría solamente hacer regresiones como una psicópata. Vale, no, regresiones, no, porque si no, no haríamos el trabajo bien, porque hay que trabajar más cosas, hay que trabajar desde la regresión, desde los sueños, desde las vidas, desde las constelaciones, desde un montón de cosas y por eso a todo ese proceso, ¿vale? Porque tú no entras, o sea, primero, o sea, el inconsciente va muy poco a poco dándote información y no es posible hacerlo de otra manera. Si nos diera la información que necesitamos saber en un primer momento, moriríamos y dejaríamos totalmente la terapia porque nos volveríamos locos. O sea, no, una persona no está preparada para,
entrar, porque realmente las regresiones que más te sanan, las vidas pasadas que más te ayudan son los que yo llamo las regresiones de la caída, que son las regresiones de la sombra, que es donde tú te ves siendo malo en esta vida y que te cuenta, y esas regresiones te cuentan por qué te has elegido esa madre horrible que te has elegido, ese padre psicópata que te has elegido y todas las cosas que te han pasado terribles en tu vida. Entonces, eso para llegar a esas vidas donde tú te ves matando o tú te ves invadiendo el poblado o tú te ves violando o tú te ves haciendo barbaridades que en realidad te están hablando de una manera exagerada de tu sombra, esas vidas no se acceden así. ¡Hala! Voy a hacer una regresión y lo primero, a ver, yo como traficante de órganos y traficante de armas en África, pues no, te tienes que comer un montón de vidas donde tú primero te ves siendo buena, ay, soy víctima, soy rubia, soy buena, soy mujer, soy sanadora, ay, qué bonito es todo, hasta que luego ya vas entrando en más profundo hasta lo que de verdad eres, que no te apetece ver. Pero claro, para tener estómago, para digerir lo que no te apetece ver, pues tienes que tener todo, tiene que haber todo un proceso hasta que el inconsciente te brinda esa maravillosa experiencia de las regresiones de la caída, o de las vidas pasadas de la caída. ¿Vale? ¿Me vais entendiendo por ahora? ¿Sí? ¿No, no os habéis asustado? Bueno, todos los que se han ido saliendo es que a lo mejor se estaban asustando, ¿no? Bueno, está loca que está diciendo. Para daros algo, bueno, son pocos, ¿eh? No son, Sí, se pueden hacer. lo voy a poder hacer personal. Yo había pensado trabajar, bueno, daros un regalito, ¿vale? Que es trabajar con vuestras vidas pasadas. Yo no os voy a hacer una regresión por un webinar porque no, o sea, en un ratillo que nos queda no vamos a hacer una regresión más profundo, mírate los pies y las manos, no. Necesitarían más tiempo, por lo menos una hora más, para que pudierais poder desarrollar una hipnosis, como Dios manda, una relajación profunda y no sé si por la cámara entraríais del todo, todos a la vez, bueno, es un lío. Pero se me ha ocurrido una manera más lúdica, ¿vale? Para trabajar con vuestras vidas pasadas, que es a través de uno de mis libros, que por cierto yo tengo 5 libros publicados que no lo he dicho, ¿vale? Pero bueno, ahora no os voy a contar todo, los dos de bueno, 2 de chakras, bueno, 2 de vidas pasadas. Pues, entonces, tengo uno de vidas pasadas, el último, que es el oráculo de tus vidas pasadas, que son cartas, ¿vale? Entonces, son cartas, son 64 cartas, ¿vale? Que están representando, coinciden con las 64 puertas del I Ching y también con los 64 codones del ADN que, como en el ADN, esta es la sopa de vidas de sopa de letras, que es surrealista, que os he contado antes de las vidas pasadas, que lo tenemos todos en el ADN, pues son los 64 codones del ADN, es decir, las 64 puertas de las vidas pasadas. Que hay más vida, hay más entonces son épocas, ¿vale? Yo lo hemos concretado en épocas, ¿vale? Entonces las cartas son preciosas, están ilustradas por mi compañero Guillermo Hernández Coronado, que hago un montón de cosas con él, y luego y es pues, el ilustrador y luego la autoría del librito es mía, ¿vale? Y bueno, pues mira, os muestro el dorso, que es un niño, un bebé dentro del ADN. Y entonces, pues, si queréis, os puedo echar las cartas. Ahí como una me voy a poner pitonisa y os echo las cartas.